Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy te damos por cada hermano, Señor, que viene a tu casa a dar con alegría. Gracias por estas ofrendas, por estos diezmos, Señor, porque así, Señor, extenderemos tu reino sobre la tierra, Señor. Gracias por el dador alegre, Padre. Sabemos, Señor, que tú recompensas a los que somos obedientes, Señor, a los que te buscamos y a los que damos para que tu obra sea extendida aquí en la tierra. Yo bendigo en esta mañana, Señor, a la hermana, al hermano, al joven, a todos, Señor, los que traen hoy esa ofrenda para tu casa, con alegría y con gozo, Señor. Que seas tú, Espíritu de Dios, bendiciéndolos, multiplicándoles, Señor, y llenándolos de ti, Padre. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, vamos a recoger diezmos y ofrendas. Mientras los recogemos, hay unos anuncios bien, pero bien buenos y bien interesantes. Tenemos el 1 de octubre, es el otro fin de semana, es el sábado. Hay un seminario muy interesante, se llama Hope. Es un seminario especialmente para parejas que no han podido tener hijos. Entonces esperamos a todas las parejas que quieran o no han podido tener hijos para que vengan a este seminario. Es el sábado 1 de octubre de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces los animamos a las parejas para que puedan venir a este seminario. Y también ya la otra semana empieza octubre, el sábado. El mes bien lindo que es octubre, de verdad que es el mes de los buenos. Entonces desde el sábado empieza octubre y empiezan nuestros grupos de conexión. Empezamos con el grupo de conexión de mujeres, octubre 7, que es el viernes, octubre 8, que es sábado, y octubre 11, que son los martes. Entonces, hermanas, yo las animo a las mujeres a que por favor no pierdan venir a ese grupo de conexión. Es una hora, no es más, es una hora donde nos reunimos a orar, a aprender de la palabra y a compartir. Es una hora donde necesitamos conocer más de la palabra de Dios. Pero antes de seguir, los niños pueden subir a la escuela dominical, por favor, para que vayan subiendo los niños que están por acá. Bueno, también Escucha, tenemos... ¿te sientes identificado con esto? Ver todas las mujeres a mi alrededor embarazadas, incluyendo a mi hermana, fue muy difícil para mí. Llegué a pensar que Dios se había olvidado completamente de mí. Y ser diagnosticado con problemas de fertilidad y someterme a los exámenes médicos fue muy difícil también para mí. El doctor me dijo que sería imposible volver a quedar embarazada. Yo como hombre perdí toda esperanza sabiendo que solo no podría. Soy enfermero y conozco las estadísticas y la patología de la enfermedad. Y duramos años buscando doctores que nos diagnosticaran y solo nos decían que teníamos que esperar. Mis hijas y mi cuñada no sabíamos qué decirles. Después de 2 pérdidas y 7 años esperando, nació Hope. Diseñado para parejas y sus familiares que están enfrentando el enemigo de la infertilidad y quieren vencerlo de la mano de Dios, porque Dios es el único dador de la vida. Este año Hope es en Bogotá, Colombia, octubre 1 del 2016, de las 10 a.m. a 4 p.m., en la comunidad cristiana nazarena Modelia, calle 24C, número 7513. Para más información llama al 410-0452 o al 311-477-6933. ¡Te esperamos! Bueno, no olviden, es un seminario bien interesante. Bueno, y también tenemos un campamento para los jóvenes el 25, 26 y 27 de noviembre. De todas las iglesias nazarenas va a ser algo muy, muy bueno también para todos los jóvenes. El valor es de 180,000 pesos. Entonces, yo los animo a los jóvenes, a todos que vayan a este. Entonces, es determinante. Dios viene a hacer juicio a hombres, mujeres, a todos, desde el primer hombre hasta el último hombre,
va a entrar en un juicio de Dios. Así que lo que el Señor quiere hacer es evitar por medio de su Hijo Jesucristo que usted entre a un juicio de condenación. El mensaje central del libro de Romanos. Así que hoy tiempo con Dios lo tenga abierto, porque ese es el mensaje. Comenzó el apóstol Pablo a abrir esa carta diciéndole que él era un escogido, un llamado por Dios para anunciar buenas nuevas, que lo había escogido Jesucristo para anunciar, y por lo tanto él estaba diciendo: no me avergüenzo del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Dice acá, porque es para mí poder de Dios. El evangelio es hablarle a la gente de que Dios va a evitar llegar a ese juicio de condenación eterna por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Si usted, hermano o hermana, usted no mantiene su relación con Jesucristo como Señor y Salvador, y a través de su obra expiatoria no limpia sus pecados, su maldad no es limpiada, usted está condenado. Solamente la justificación se hace allá en la cruz de Cristo, y solo la cruz de Cristo es la que lo va a evitar. Así que, ¿qué es lo que dice en Juan, por ejemplo, 1:18, Romanos 1:18? Está hablando aquí la ira de Dios. Y a veces a nosotros nos gusta siempre que nos hablen de que hay sanidad, que hay liberación, que el Señor siempre, pero el Señor está comenzando a hablar de la ira de Dios. Y todo lo que comienza a marcar es cómo la ira de Dios está desde Adán hasta el último hombre. Esa ira se va a manifestar. Así que dice la palabra en Romanos 1:18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo de que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hasta ahí, amados hermanos, comienza el apóstol Pablo en autoridad. Hombre, ninguna mujer sea ateo, es ateo por convicción y decisión, una convicción de que él cree que puede determinar que no es, pero dice la palabra que no, que la deidad de Dios, la grandeza de Dios se manifiesta por las cosas visibles de la creación. Es decir, que en algún término de su vida o de mi vida, usted llegó a entender la existencia de Dios. No porque alguien le haya dicho, no porque su papá le haya dicho, no porque su mamá le haya dicho, sino porque su propia conciencia le va a manifestar que el orden creado de todo el universo está reclamando un creador, está reclamando un arquitecto, está reclamando un ser poderoso que ha hecho todas las cosas que podemos ver ahora. Ahora, yo no sé cuándo usted tuvo convicción de que hay un creador, pero para mí fue a los 7, 8 años. Yo tuve esa convicción. Llegó un momento que me encontré en el huerto de mi abuelita, y allí algo se manifestó en mí. Dice: la existencia, Dios existe. No fue porque me dijo mi papá o mi mamá, yo lo tomé y lo asumí. No sé cuántos de ustedes aquí definen entonces la existencia de este universo por un creador. ¿Cuántos de ustedes? Ok, ese es el comienzo. El comienzo está ahí. Por eso son bases teológicas. Yo creo firmemente que todo lo creado, tanto los astros
con todas las galaxias, con todo lo que llamamos el universo, que son millones de planetas, de estrellas, en fin, esto fue creado por Dios. ¿Cuándo lo afirman? Creemos ahora, metámonos en la tierra, creemos firmemente que tanto las plantas, que tanto los animales, que también todo lo que es el orden que está en esta tierra fue creado por Dios. Amén. Cuando yo vi a mi primer hijo, mi hija primera, yo vi que esto es obra de las manos de Dios, ¿sí? Y que por lo tanto ese ser fue hecho en el vientre de mi esposa por la mano de Dios. Y entonces entiendo esto, ya soy una persona que tengo una obligación de adorar a Dios. Por eso Pablo dice, eres inexcusable. Oiga, ¿eres qué? Inexcusable. No tienes excusa. No tienes excusa. Entonces, por ejemplo, cualquier ateo que usted quiera nombrar en este momento, a ver, ¿cuál ateo podemos declarar ateos? Hay un ateo que es científico y que solamente tiene un dedo para mover. ¿Cómo se llama? Stephen Hawking. Y él, como que medio habla, o no sé si habla, él niega la existencia de Dios. Y está ahí todo torcido, pero él niega la existencia de Dios. Lo hace por una decisión, pero él en su mente, al ver lo creado, tuvo que definir que existía un creador. Los que dicen que la vida es evolución, ellos no pueden definirlo totalmente, porque si usted va a vivir de la evolución tiene que tener también fe en que entonces que la masa y la energía tiene una relación y comenzó la vida en esto. Entonces Pablo comienza con esto. Dice, pues habiendo conocido a Dios, dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se llenó de oscuridad. Se llenaron de oscuridad. Entonces, hermanos queridos, esta es la ilustración de Pablo. Ningún hombre o mujer, así no le hayan predicado el evangelio, pueda esa persona tener excusa de que no entendía de Dios. Su propia conciencia, su propio razonamiento le decía la existencia de Dios. Bien, ¿cuántos verdaderamente conocemos que Dios existe? Ok, aquí una de las cosas que le llama y le reclama Dios, y por medio de Pablo, es que a Él se le da la gloria, a Él se le da la honra, a Él se le da la alabanza, ¿sí? Y entonces ahora hay otros que creen en Dios, pero no le honran, no le glorifican. Y dice la palabra del Señor, versículo 23, por favor, si lo colocan ahí: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Miren lo que pasa. Usted ya declara que existe Dios, que Dios es el creador del cielo, de la tierra, de todo el universo. ¿Cuántos lo están creyendo? Muy bien. Ahora Dios le reclama que Él debe ser ¿qué? Honrado, glorificado y alabado. Entonces, si usted viene en esta iglesia y se postra ante Dios, esa es su alabanza. Si usted le canta a Él, esa es. ¿Cuántos vienen a honrar a Dios? A veces ni muchos. De pronto ni alguno de pronto de la alabanza, que viene simplemente por automático, ¿sí? Yo puedo tener, si usted yo puedo tocar este piano, y si en un momento tengo habilidad, sin creer en Dios, ¿sí? Sin creer en Dios.
Y yo puedo traer aquí a alguien que lo haga sin nunca alabar a Dios. Que el celo que nos da a nosotros es que el que venga y el que predica adore a Dios, ¿sí? Y glorifique a Dios y lo honre. Entonces, ¿qué pasa con Dios? Dice que por lo tanto Dios los entrega a la inmundicia. Versículo 24. Ok, la conciencia es que nos dice la existencia de Dios. El llamado de como existe Dios, usted está llamado ¿a qué? A glorificarlo. Esa es una de las esencias importantes, hermanos queridos. La esencia suya y la mía es de que glorifiquen a Dios. Si hay alguno que necesita llamar a algo, salga. Y si su celular por favor me lo quita, me lo cambia, no esté aquí mirando algo que no sea la palabra, ¿sí? Ok, entonces quiero decirles a ustedes que eso es lo que debemos de predicar los cristianos. Debemos de predicar ¿qué? Cuidado con la ira de Dios, cuidado con el juicio de Dios, porque es muy serio, ¿sí? Y decimos nosotros como el apóstol Pedro, ¿por qué no viene el juicio de Dios? Porque Dios es paciente. No toque la paciencia de Dios, hermano. No haga que Dios sea impaciente. De pronto no con toda, pero con usted sí. La impaciencia de Dios. Entonces por eso Dios no ha venido. Pero Él dice acá, tengan cuidado, Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que comenzaron a deshonrar sus propios cuerpos. Y aquí el apóstol comienza a dirigirse a dos tipos de personas: a los gentiles y a los judíos, ¿sí? Porque desde unos siglos, muchos siglos, Dios levantó un pueblo que está en el Medio Oriente llamado Israel. Y ese pueblo, desde su padre que surge la nación de Israel, Abraham, han conocido de Dios y lo han conocido. Y a ese pueblo ellos tuvieron la primicia de tener la palabra escrita. Ellos tuvieron la primicia de saber cómo se hace un culto a Dios. Ellos saben cómo se hace un culto a Dios. Ellos conocen muchísimo de la experiencia divina. Ellos han visto que se abrió el Mar Rojo, que también se abrió el río Jordán, que Dios dio alimento en el desierto 40 años. Ellos saben y tienen la ley que manifiesta el control, ¿sí? La ley. Tremendo, ¿cierto? Ellos tienen la ley que manifiesta. Y entonces el apóstol Pablo estará mirando a ese tipo de personas que son los judíos y dicen, ellos deberían de adorar a Dios en una forma increíble. Ellos deberían tener una vivencia con Dios y de testimonio a todas las naciones, pero no lo hicieron, ¿sí? Tuvieron la ley y tuvieron las promesas de Dios, pero no lo hicieron. Y después mira a los gentiles y dicen, caray, tampoco ninguno, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y aquí yo a veces tengo confrontación con hermanas, especialmente porque ellas consideran que su hijo va al cielo sin que tenga comunión con Dios, sin que se arrepienta de sus pecados, sin que en realidad declare a Jesucristo como Salvador. Y hay hermanos que aquí en el colegio mismo, no, pero mi hijo es bueno, es desobediente pero es bueno, es pelietas pero es bueno, es esto y es bueno. ¿Y qué dijo Jesucristo? ¿Cuántos buenos hay en la tierra? Ninguno. Ninguno es bueno. Ninguno es bueno. Y Pablo va a llegar a esa condición. Por eso en el capítulo 2 el título del mensaje es el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Y el versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tremendo. Entonces nos sacaron a todos de la cama, nos colocaron a todos en el suelo. Y así lo hace Dios. Ese es Dios. Está hablando Dios a través del apóstol Pablo. Ninguno tendrá posibilidades de tener una salvación si no es por medio
de la redención que viene a través de ¿quién, hermanos? De Jesucristo. Algunos consideran que el Señor aún se manifiesta en personas que, por ejemplo, están en otros sectores que no tienen Biblia, y se manifiesta el Señor. Y se manifiesta el Señor y aceptan a Cristo. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 2: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es verdad. Ok, ¿cómo me va a enjuiciar Dios? ¿Cómo te va a enjuiciar Dios? Por tus hechos, por tus acciones, por tus sentimientos, por tus actitudes. El juicio de Dios es inexorable, y Él lo está diciendo acá. Ahora, dice: y pensáis esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y que tú haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. No. Por eso decimos que el cura predica, pero ¿qué? Pero no aplica. Y a veces consideramos, y según la Biblia, pueden haber muchos pastores que no llegarán al cielo porque no llevan una vida transformada totalmente en el Señor. ¿Sí? Y hablamos de pastores, no de sacerdotes, porque no estamos en la comunión católica. Pero muchos, Jesús mismo dijo: no prediqué en tu nombre. ¿Y qué el Señor dijo? ¿Qué dice la Biblia? No os conozco, apartados de mí, obradores de iniquidad. Tremendo. Entonces Él comienza a buscar acá y decir: Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 6 del capítulo 2. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dice el versículo 7: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Ya comienza a abrir la cosa, ¿cierto? Dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. La buscan. Usted busca su salvación, usted busca la comunión con Dios. En realidad, ¿cuánto paga por esto? ¿Cuánto entrega? Y dice acá: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y ahí viene una acción de Dios a otra. Sería interesante leer los otros versículos. Dice acá el versículo 8 del capítulo 2: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y dice: ¿a quién primero? Al judío primeramente, y también al griego, o a los que no son judíos. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace ¿qué? Lo bueno, al judío primeramente y después al griego. Y el versículo 11 dice: porque no hay ¿qué? Acepción de personas. Entonces, hermano, ¿cómo es la situación? Para nosotros los cristianos entendemos que Dios nos da un tiempo de gracia. El tiempo de gracia suyo o el de cualquier persona es antes de morir. Usted tiene la posibilidad de convertir a su hijo que llegue a los pies de Cristo antes de que él muera. Bíblicamente, después de que muera, nadie en la tierra, nadie puede sacarlo, ni el mismo Señor, porque determinó que a través de Jesucristo era salvo y nada más. Por eso nosotros no oramos por los muertos. ¿Sí? El muerto al hoyo. ¿Sí? El muerto al hoyo. Ya, se acabó. ¿Sí? Hoy me estaban diciendo que la nana de Angelita se murió. Gloria a Dios, yo la quiero, la quise mucho, me pareció una linda mujer, muy hermosa, pero ya murió. Ahora, para nosotros, si tomó una decisión por Cristo y Jesucristo era su Salvador, ¿en dónde está? En el cielo. Si no aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿dónde está? En el infierno. Y punto. No hay más. Entonces hay gente que viene a rogarle a un sacerdote o un pastor: sáquemela del infierno, sáqueme a esa hija, a ese hijo, sáqueme a mi mujer del infierno. No, ya paila, hermano. Sí, como dicen por ahí los jóvenes, paila, ya no más.
Aquí dice porque no hay acepción de personas. Ahora, ¿qué comienza a predicar Pablo? ¿Qué comienza a enseñar? Va a mostrar a los judíos y los hace culpables porque teniendo la ley, con la ley han pecado. Y dice también de los gentiles que sin la ley también han pecado. Y dice la palabra, por cuanto todos pecaron, ¿qué? Están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la conclusión que saca el apóstol Pablo. Mire, miremos el capítulo 3, versículo 9. Versículo 9, 3, versículo 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspida y debajo de... Tremendo como habla él, ¿cierto? Pero él va a introducir algo acá. Él va a introducir a Jesucristo, o ya lo introdujo al principio, a Jesucristo como mediador de un nuevo pacto, de la gracia, del perdón. Y entonces comienza en el versículo 21 del capítulo 3, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado que la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dejémoslo ahí, ¿sí? Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Si usted quiere ser libre del juicio de Dios, usted tiene que aceptar ¿a quién? A Jesucristo como Señor y Salvador. Aceptar el amor del mismo Dios, que Dios se hizo hombre y vino a la tierra, no para que todo el Facebook, para que todas las televisores lo miraran, para que le dieran aplausos como se hace a los deportistas o a los cantantes, y que ahora, ¿cuánto en Facebook está saliendo porque hay un perrito que ahora mueve la cola? 20 millones de personas lo están viendo, ¿sí? ¿No ha salido así ahora? ¿Sí? Y en la televisión dice, y ahora fulano de tal, allá el deportista tal, y sale el hombre y usted lo lee y lo mira. No, Jesucristo no vino para ponerse público ahí, para demostrar, no, Él quiso mostrarse como siervo para su Padre. Jesucristo vino para morir en una cruz. Jesucristo vino para padecer por usted, a pagar el precio, a morir por nosotros. Y por eso Pablo está diciendo que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, y cuando creemos en Él, nos va a dar la salvación. Por eso la predicamos, por eso estamos predicándola. Usted debe de aceptar ¿a qué? A Jesucristo como Salvador personal. Usted debe de aceptar ¿qué? A Jesucristo como Salvador personal. No hay otra forma. Y que Dios comience a cambiarlo, que Dios comience a hacer algo en su vida por el poder del Espíritu Santo. Entonces dice acá en otros versículos, versículo 30, dice: porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, que son los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, que somos nosotros los gentiles. Nosotros no tenemos el rito de la circuncisión, los judíos sí lo tienen, yo no lo tengo. Y dice él que por medio que Dios es uno, Él me justificará a mí, que no he sido circuncidado, me va a justificar. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera. Y él comienza a presentar en el capítulo 4 a un hombre de fe, ¿sí? A un hombre de fe que es Abraham. ¿Y quién es Abraham?
el padre de muchas naciones, pero el padre de Israel, ¿cierto? Él va a decir algo que es importante para todos nosotros. El apóstol va a decir: tú no te salvas por obras, ¿sí? La salvación no se hace por obras, no es por lo que tú hagas, es por lo que ya hizo Dios por ti. Pero una cosa sí tiene valor y la va a decir por el ejemplo de Abraham. En el versículo 2 del capítulo 4 nos está diciendo: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Siguiente versículo: porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y ¿qué? Y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. Ese es el que tiene valor para usted y para mí, creerle a Dios. ¿Qué ha dicho Dios? Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama ¿quién? Jesucristo, Dios hecho hombre. No hay otro. ¿Qué ha dicho Dios entonces? Que lo recibamos por la fe. Entonces este varón Abraham dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como ganancia, versículo 4, sino como deuda. Mas el que no obra, versículo 5, 4, 5, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Entonces aquí va a decir: ¿qué hizo Abraham? Abraham simplemente le creyó a Dios. ¿Qué le dijo Dios? Sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te muestro yo. Eso lo oyó de Dios. ¿Qué hizo él? Salió de su casa, se fue para otro lugar porque Dios le dijo. Y entonces le fue contada esa obediencia, ese creerle a Dios tiene valor. Después el Señor le dijo que iba a tener un hijo, ¿cierto? Y que a través de él iba a tener una nación grande. Él le creyó a Dios y creyó que iba a tener ese hijo. Y estaba esperando ese hijo. ¿Cuánto tiempo duró esperando ese hijo? 25 años. 25 años esperándolo. Y ya estaba anciano. Y su esposa ya se le ha acabado la costumbre de las mujeres, ¿cierto? Es decir, normalmente no podía tener hijos. Por eso lo que va a suceder el próximo sábado es eso que va a hablar estos hermanos, que hay parejas que no tienen hijos, pero que ellos han visto una promesa divina y la han agarrado, y el Señor ha dado, digamos, la victoria de esa dificultad. Puede ser real o no real, pero está ahí en su cuerpo, que no pueden tener hijos. Entonces el pastor que va a venir a predicar el 1 de octubre, que es el próximo sábado, de las 10 a las 12, cómo usted puede gozarse de tener un hijo, ¿sí? A través de las manifestaciones del poder de Dios. Ese pastor duró 8 años sin poder tener hijos, y el Señor fue orientando y le cree a Dios. Por eso muchos de los milagros que usted puede recibir de Dios se reciben por medio de ¿qué, hermanos? De la fe. ¿Se reciben por medio de qué? La fe, porque al que cree, ¿qué? Todo le es posible. Gloria a Dios. La fe, la confianza. Si Dios te dijo algo, tómalo para sí y créalo. Amén, hermano. Hay hermanos que leen la Biblia y en un momento a otro quieren tomar todas las promesas para sí. Pero yo no creo en esa forma. Usted tiene que tomar la promesa que Dios le prometió. A mí el Señor me dio una promesa aquí en esta iglesia, que me levantaría y tendría fuerzas como las del búfalo, y me levantaría como la palmera. Eso lo recibí aquí a las 5 de la mañana. Y le creo al Señor. Le creo al Señor de que esta es una iglesia que es multiplicadora. Hoy hay gente por todo lugar. Mi esposa está en Medellín, un hermano está en Río Sucio, mi hermano José y su mamá y sus están allá en los Estados Unidos, no sé, otros que me están hablando están en otro lugar, porque Dios ha dicho que esta iglesia se esparce a pesar de ser pequeña. Y ahí viene la situación. ¿Usted le cree? Entonces Dios actúa. Vengo de Villavicencio, de un lugar donde los predicadores no quieren abrir una iglesia,
Porque es que es bueno abrirla donde hay posibilidades, ¿cierto? Y donde hay mucha gente. Pero donde hay prostitutas, donde hay pobreza, y vivir con ellos y meterse con ellos, eso es otro precio, ¿sí? Y meterse con el violento y meterse con esas circunstancias tremendas. Pero cuando a esa hermana que es Ana Mali, me dijo, allá me mandó Dios. Y yo que quería una iglesia que sea un palacio, le está dando una chocita chiquita, lugar sencillo. Pero ¿tiene valor el templo? ¿Es el valor el templo? No, hermano querido, y es el engaño de usted y el mío, que usted va detrás de templos, usted va detrás de multitudes. Donde están las multitudes, allá cae. Usted debe caer a los pies de Cristo. Y Él puede estar en una choza, y Él puede estar en un palacio. Entonces, tengamos en cuenta esto: la fe de Abraham. Entonces, él fue justificado por la fe. Dice la palabra que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y pregunta en el capítulo 4, versículo 10, ¿cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y aquí dice no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Él no se había ni circuncidado para decir es que las bendiciones vienen es cuando yo me circuncide, decían los judíos. Hay que circuncidar a ese niño rápido para que tenga la bendición de Dios. No, la bendición de Dios no viene con su hijo porque usted lo circuncide. Si usted es judío, a usted le viene es cuando usted le cree a Dios. Esa es la bendición. Porque al que cree, ¿qué, hermanos? Eso. Y recibió la circuncisión como señal, como sello. Y dice más adelante que son las pisadas de la fe lo que lo hicieron a él tener valor. Tener valor. Ahora, Abraham no hizo tantas cosas. No fue mucho lo que hizo. Pero Dios sí lo galardona por la fe. ¿Sí? No fue mucho. Simplemente esperar, creer, esperar, creer, esperar, creer. Y llegó Isaac. Y cuando llegó Isaac, después de que él tenía 100 años, de cuando tenía más de 70 años, Sara, nace el niño. Y después de un tiempo el Señor le dice que sacrifícame a tu hijo, mátame a tu hijo. Esta es la promesa. Esto estaba esperando 25 años. Ahora Dios me dice que lo mate. Y entonces él sube al monte con su hijo para sacrificarlo. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué estaba haciendo Dios con Abraham? Estaba probando su fe. ¿Estaba qué, hermanos? Probando su fe. Esa que Dios le da, ¿sí? Y ahí es cuando a veces tenemos que decirle, Señor, mi fe es muy pequeña. Y ese hombre, sabiendo incluso tenía para ministrar en la iglesia, pero este hombre perdió su amor a su mujer y se consiguió otra por debajo de cuerda, ¿sí? Y después ella lo descubrió. Tan áspero con ella, le dijo que la prefería dejarla a ella que dejar a su moza, a la concubina. Es mejor, la palabra, mejor que moza, concubina. Bueno, así, algo así. Y entonces se fue de la casa. Y ella volvió al templo, a la casa de Dios, llorando por perder su casa, por perder su hogar, por perder su esposo. Y vino palabra del Señor y dijo: tú recuperarás a tu esposo, volverá a casa. Y ella creyó a Dios en eso, y le creyó firmemente. Y ella comenzó a quebrantarse en ayuno, en oración, vigilia delante de Dios. Y Dios le dijo: primer término,
para poder que venga, él vuelva. Deje de idolatrarlo, pues que usted hizo de él un ídolo, y también por eso fue que se fue. Entonces ella comenzó a renunciar en la fe a ese esposo que lo tenía en el curubito de su cabeza y en el curubito de su corazón, y después comenzó a meter en el curubito de su corazón a Cristo, a Dios, el gobierno de la vida, y en su mente, y a creerle a Dios. Y después Dios comenzó a quebrantar a ese hombre. Se fue con esa señora, pero con esa señora comenzó a ver una vida, y ella oraba al Señor y Dios comenzaba a tratarlo, ¿sí? Y se decía, yo no entiendo qué es, me fui por esta vieja, estoy enloquecida por esta moza, estoy metido por esta mujer, y lo otro, y ahora no, nada, eso no funciona, lo otro en una desdicha. Y cuando iba a la casa a visitar a su hijo, veía a una mujer plena, victoriosa. Hola, ¿cómo te va? Dios te bendiga, bienvenido, los niños están muy bien, salúdenlo, hijitos, a tu papá, a lo otro. Y decía, el hombre después decía solo, los pocos minutos que estoy en mi casa son los más hermosos y los más bellos. Y ella le decía, bueno, ya te vas, porque allá te están esperando. Y le decía, me saca. Y así comenzó él a ver, en medio de eso, que algo estaba sucediendo en su corazón, hasta que se colocó de rodillas a ella, le pidió perdón y le dijo, pido perdón a Dios, te pido perdón a ti, sé que el lugar mío es aquí y yo te he defraudado y todo lo que he hecho, y claro, fue una mujer quebrantada que recibe el perdón de su esposo, no como hay algunas que dicen, pues ahora mamola, ¿sí? Entonces lo dejan al pobre. No, ella lo recibió y comenzó. Pero usted tiene que otra vez, camine, vamos a hacer el curso otra vez de preparación de matrimonio, porque a usted le falló algo. Camine a ver, ¿sí? Le faltó esto, le faltó aquella. Y por la fe. Y él se recupera y pasa al liderazgo. Y se recupera aún más y pasa a ser un pastor. Que para algunos dicen, no puede ser posible. Pero para Dios, todo es posible. Gloria a Dios. Entonces usted, hermano querido, viva de la fe, porque al que cree, que hermanos, todo le es posible. Si Dios dijo, a Él le creemos. Ahora viene la prueba. A mí me ha probado el Señor muchas veces en la fe, ¿sí? Me prueba. Pero yo tengo que entender que si estoy débil en la fe, yo lo único que tengo que es quebrantarme. Lo único que tengo que es seguir leyendo palabra de Dios, y que el Señor recupere ese afianzamiento en lo que Él dice, en lo que Él habla, ¿sí? Bien, entonces las promesas, y esa es la fe. Dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia. Y su salvación, sigamos hablando de su salvación. Su salvación no depende de lo que usted haga. Usted no se salva por dar diezmos, por ejemplo. Usted no se salva por venir a la iglesia. Usted no se salva por ser líder. Usted no se salva por ello. Usted se salva por vivir en la fe en Jesucristo como su Salvador personal. Amén, hermanos. ¿Cuántos lo aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador? Yo lo he aceptado y continuamente lo reconfirmo y lo confirmo y lo confirmo y lo declaro con mi boca. Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, Él cubre mis faltas. Y cuando cometo alguna falta, dice que abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo, el único, ¿sí? Allá en el cielo tenemos un abogado, y aquí en la tierra tenemos otro abogado, que es el Espíritu Santo. Mire que tiene dos abogados usted. En el cielo tiene a quién, hermanos, a Jesucristo, porque la palabra dice que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ¿sí? Y declarando al Padre que la confesión de este hombre o de esta mujer en la fe en Él lo salva, y que Él murió por nosotros. Pero aquí en la tierra, cuando ahora usted está leyendo Romanos, está diciendo que el intercesor de nosotros, ¿quién es? El Espíritu Santo. Usted a veces no sabe cómo pedir. Usted tiene un problema. Vaya, usted es creyente. ¿Cuántos son creyentes? Ahora pasemos a la parte del creyente. Yo soy creyente, yo he aceptado a Jesucristo, he nacido de nuevo, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Sé lo que me corresponde vivir en obras, no para salvación, sino por declarar y ver que la gloria de Dios me ha cambiado. Pero una de las cosas que usted debe tener es esas confianzas en Él, de lo que Él hace. Usted, por ejemplo, tiene un problema. ¿Cuál problema tiene? Un hijo
con una hija, con su esposo, con su esposa. Entonces usted debe estar orando al Señor. Usted coloca delante del Señor y Él, muchas veces usted no sabe pedir, usted llora, usted quebra. Pero dice la palabra acá, nosotros cuando lo vimos en Romanos capítulo creo que 8, creo que es que está ahí metido, ¿cierto? Que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8 versículo 26 nos ayuda en nuestra debilidad. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Cómo? Con gemidos indecibles desde la tierra, porque la administración del Espíritu Santo está aquí en la tierra. Amén, hermanos. Aquí no está el Padre en la tierra, no está el Hijo en la tierra, están en su gloria. Pero ¿quién está en la tierra? El Espíritu Santo. Amén, hermanos, el Espíritu Santo. Y Él te va a ayudar. Para eso lo envió el Señor. Para eso envió al Espíritu Santo, para ayudarte, para que sea tu consolador, para que te llene poder. Si usted anda sola o solo, es porque no tiene al Espíritu Santo. Hoy estoy solo, no está mi mujer, ¿sí? Y ahí al lado ha estado el Espíritu Santo, ¿sí? Y puedo vivir con la gracia del Señor. ¿Qué tienes que pedir, hermano? Porque muchas veces usted no sabe pedir. A veces ni sus propios comportamientos. ¿Cómo le pido a Dios para que me saque de esta situación? Ayer tenía una decisión con la pastora y el pastor. Y yo decía: Espíritu Santo, por favor, ayúdame, ilumíname. Ellos piden mi consejo y piden mi ayuda, y ahí estoy en medio de una situación. Y el Espíritu reveló algo, que el momento de aflicción que tenía esa pareja se convirtió en un motivo de gozo, en un motivo increíblemente de gozo. Digo: gracias, Espíritu Santo, porque me dio las palabras y lo que quiere hacer. Y esta hermana va a tener un tiempo muy bonito ahora. Fue algo liberador. Yo no había visto a esta pastora en un momento que brincaba y saltaba de emoción, de una decisión, ¿sí? Pero a Dios le agrada que usted, cuando tiene debilidad, vaya al Espíritu Santo de Dios y le diga al Espíritu Santo: ayúdame. Yo no sé cómo le pido a papá Dios, yo no sé cómo le pido a Jesucristo ante esta enfermedad, ante esta angustia, ante este problema, ante esto. Y el Espíritu comienza a tener ¿qué? Gemidos, ¿qué? Gemidos indecibles, dice la palabra, ¿cierto? Ante el Padre y ante Jesucristo. Y después nos manifiesta, dice: más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por eso es que nosotros aquí no hablamos de que vamos a buscar un intercesor que se llama San José, San Juan, San no sé qué, San la otra, la Virgen fulana. No, porque la Biblia no lo dice, y porque son humanos. Y si ya han muerto, ellos están para allá, o en una quietud, en la gloria de Dios, o en un servicio alabando a Dios, pero ya no tienen conexión con nosotros. Yo no me conecto con mi abuelita que se murió, ya la viejita cambió incluso. Yo no me conecto ni con mi hermano que se murió, el que dormía conmigo ahí en la misma cama y en el mismo lugar, se murió, allá está en el cielo. Pero él ni intercede ni ruega, porque él está en su trabajo, en su tarea, alabar al Señor. Pero hay uno que intercede por mí. En el cielo intercede ¿quién? ¿Quién es el que intercede, hermano? El Señor Jesucristo, por sus pecados, su situación, cubriéndole de debilidad. Y aquí en la tierra, ¿quién intercede por usted? El Espíritu Santo. Ahora también nos da la posibilidad de pedir a los humanos en la tierra, sí. Usted sí puede orar por un hermano con el Espíritu Santo, claro. Y el Espíritu Santo actuará, ¿sí? ¿Ok? ¿Me están entendiendo? Ok. Este es el libro más centrado del evangelismo cristiano. Este es el libro. Usted tiene que leerlo, usted debe aprendérselo de memoria, este libro, ¿sí? Ahora, mire lo que dice el versículo 28, Romanos 8:28. Cuando usted está en el Espíritu, usted está en fe en Dios. Sabemos que los que aman a Dios, que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados. A los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Yo soy llamado, he sido elegido, he sido colocado en el Señor, pero usted también ha sido llamado, ha sido escogido y ha sido elegido. Todas las cosas nos ayudan, ¿qué? Para bien. ¿Una enfermedad ayuda para bien? Sí. ¿Una situación de dificultad económica sirve para bien? Sí. Todo sirve para bien a los que aman a Dios. ¿Para qué? ¿Usted para qué le sirve un problema físico? Para ver la gloria de Dios manifestada en su cuerpo. Amén, hermanos. Para ver la gloria de Dios sanándolo, ver el poder de Dios. Un problema económico para ver la gloria de Dios, cómo Él se manifiesta, cómo hace prodigios, señales. Dios me colocó, y ya voy a hacer una confesión, lo que fue ayer, de todo lo que sucedió después. La pastora dijo: pastor, yo ya no quiero más depender de mi esposo para servir a Dios, porque él tiene un carro muy viejo y ese carro se va continuamente. Pastor, deme un medio de transporte para yo seguir en mi diligencia, y yo quiero una moto, me dijo, nueva. Y yo le consulté al Señor: sí, dele una moto. Y me fui y la buscamos, y ahí tengo la foto, sentada en una moto, porque yo voy a caminar Villavicencio, voy a andar Villavicencio en una moto, y no dependiendo de mi esposo, porque yo voy a depender de mi esposo en la casa. Él es la cabeza en la iglesia, en la casa, pero quiero que me dé autonomía, pastor, me decía, déme autonomía para que yo tome acción en la iglesia, porque yo he doblado rodillas 7 años por esta iglesia, porque yo he visto la gloria de Dios, y yo sé que mi esposo, Dios le va a abrir otro lugar en la obra, en otro lugar. Y para ella fue algo hermoso ver que fue una decisión de su esposo. Y su esposo le dijo: no importa, quiero que seas así. Y cuando compramos, porque yo le di un avance, solamente le di un valor, le dije: tengo una tarjeta de crédito, y ahí se montó y ya. Entonces ella va a decir: de aquí en adelante vamos a servir a Dios, él va a servir a Dios, yo también voy a servir a Dios. Yo soy su esposa, lo amo y me sacrifico por ella, pero ya vamos a tener una situación. Es que mi esposo ya es mayor, pastor, y yo soy más joven. Yo quiero moverme más rápido, yo quiero sentir el Espíritu de Dios. He visto que el Señor me ha utilizado. Ahora el pastor vamos a utilizarlo a ir a las iglesias por ahora, ¿sí? A una iglesia y a otra que predique. Él tiene un ministerio especial de sanidad. Entonces él va a utilizar el ministerio de sanidad divina para ir a iglesias a predicar y ministrar por enfermos, mientras el Señor lo abre. ¿Cuál fue el que hemos servido? El Señor está hablando de que Edgar Zamudio está muy relacionado con políticos cristianos para ayudarles a ser el pastor de esos políticos. Él está muy relacionado con personas que son profesionales. Entonces él se va a relacionar con profesionales y va a estar con comerciantes, buscando levantar primero grupos pequeños y después levantando una nueva iglesia en otro lugar. Su esposa dijo: yo soy para los pobres, y con ellos quiero levantar la iglesia donde están los pobres, allá donde se levantó la iglesia. Hermanos queridos, entonces los problemas se vuelven bendición. Aleluya. Mire, hermano, dígale al problema que usted tiene un Dios así de grande ante el problema. Vea el problema a nivel de Dios, véalo con los ojos de Dios, puesto los ojos en Jesús, y verá la gloria de Dios, y verá el poder de Dios, y verá su grandeza. Amén, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso tenemos testimonios en la iglesia. Que usted paga el precio de la fe. Sí, eso sí, porque Abraham pagó el precio de la fe. ¿Cuánto tuvo que esperar por el hijo? 25 años, pero ¿qué? Allá negativo en su cabeza, en reproche. Ese Dios que tengo, hoy no se acordó. Yo hoy que estuve con mi mujer y tampoco, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y nada, y nada, y nada. No, él tenía en su mente que Dios haría la obra. Todos los días lo declaraba, todos los días declaraba: voy a tener un hijo, voy a tener un hijo, voy a tener un hijo con Sara. Y Sarita tiene 70 años y va a tener un hijo conmigo, y lo vamos a tener, y yo no sé cómo va a ser, pero vamos a tenerlo, porque Dios lo dijo. Y al que cree todo, ¿qué, hermanos? Es posible.
Lo único que Dios no va a sellar son caprichos suyos, envueltos en la fe en Dios. Eso sí no, hermanos. Porque aquí me han llegado gente a decir cosas que salen de su boca y de su mente, pero no de la mente de Dios. Y ahí está el fracaso. Cuando una persona produce una necesidad, tiene un deseo y se produce una necesidad, y esa necesidad no está orientada por Dios, no lo haga. Usted no sea caprichoso con Dios. Pero si Dios le dijo lo que quiere hacer contigo, siga en eso. Siga, 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 porque el triunfo ya está declarado. El fruto ya está declarado. Amén, hermanos. ¿Qué tienen entonces que hacer los hombres y las mujeres de fe? Esperar que Dios le hable. ¿Sí? Esperar que Dios le hable. No tiene que ser al sacerdote, no tiene que ser al pastor el que Dios le habla. Dios le habla a usted, a un niño, a una niña, le puede hablar. En estos días, en esa iglesia de Villavicencio, Dios le ha hablado a una niña. Y Dios la está utilizando tremendamente. Y esa niña tiene como 8 años, pero está buscando de Dios apasionadamente. Va y ora y ayuna y busca a Dios. Y ya ha llevado a la casa de Dios 15 de sus familiares. A tal punto de que se está abriendo una nueva reunión porque son muchos. ¿Por qué no utiliza a la mamá? Porque la mamá no cree. ¿Sí? Dice que al que cree que otra vez lo es posible. Entonces, ¿cómo vivencias a Dios? Ahora, lo tremendo en la iglesia es ver gente, y esto no alcanzo a predicarlo, es que son carnales y no espirituales. Y ese es un tema también de Romanos. El problema es que usted vive en sus propios deseos y caprichos. Eso lo dice Dios, es su carnalidad. Usted quiere hacerse rico, y entonces usted quiere hacerse rico, pero Dios no le ha dicho que le va a dar riquezas. ¿Sí? Que usted quiere ir a pasear y usted se le mete a la cabeza que quiere pasear, y usted es un carnal, porque usted piensa que así tiene que Dios doblegarlo. No, usted no doblega las manos a Dios, hermano. Hay gente que dice, oremos más para que a ver si le doblamos la mano a Dios de buena persona que se haga conmigo. No, Dios no vive de ser buena persona. Dios vive de propósitos. Dios vive de esto, de orientación a su vida. Y Él es fiel en eso. ¿Sí? Él es fiel. Cuando yo caso aquí a una pareja, yo les digo todo el tiempo que se están en el curso, si usted quiere terminar en este momento, termine. Sálgase. Y yo he visto que gente se ha salido de ahí, de la situación para matrimonio. Pero cuando usted tenga ahí delante de Dios, tenga el pacto matrimonial, nadie debe separarlos. Ni debilidades, ni pecado, ni nadie. Usted hace un pacto delante de Dios y Dios te lo va a conservar. ¿Sí? Si los dos están dispuestos en el pacto. ¿Sí? Pero aquí incluso he tenido gente que se ha casado en esta iglesia. Le digo, oye, fulano de tal, si usted considera en este momento que todavía no está preparado para casarse con esta mujer, por favor, párese, sea más valiente, váyase. Yo despido a la muchacha y despedimos aquí todo, no hay problema. Pero cuando usted haga un pacto con Dios, se hace un pacto de bendición, usted no lo niegue. ¿Sí? No lo niegue. Por eso hay hermanos carnales que no buscan un matrimonio en la iglesia, sino viven en unión libre. ¿Sí? Pero eso no es el hecho de Dios. ¿Sí? Ok, terminemos acá con una palabra de Romanos. Qué bueno leer la Biblia, ¿cierto? Romanos capítulo 8, versículo 31, versículo 32. Si lo colocamos en la pantalla mejor se puede. Dice estos dos versículos: ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué dice? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Otra vez ese versículo, juntos. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Claro, amén. Todas las cosas que Él ha prometido, que Él ha querido que usted las tenga. Gloria a Dios, gloria al Señor. Que Él ha prometido que Él las tenga. Póngase en pie, hermano querido. Gócese en la salvación en Jesucristo plena. Gócese en el Espíritu Santo. Vaya a la presencia del Padre alabando su nombre en el día de hoy. Por eso lo invito a seguir comprando Tiempo con Dios. Para el mes de octubre, comienza este sábado. Cómprelo, porque aquí va a seguir el apóstol Pablo hablando palabra de sabiduría y de ciencia de Dios. Cierre sus ojos y pueda entender que el propósito de Dios es que usted escape del juicio que se avecina a toda la humanidad. Es un juicio a todo hombre y toda mujer, desde Adán hasta el último. Y que por evitar ese juicio envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí, por toda la humanidad en la cruz del Calvario, y pagar el precio del pecado de la humanidad en una cruz, padeciendo, para que usted viva por la fe en que lo que hizo Jesús allá en la cruz, que fue sepultado y resucitó al tercer día, sea para ti la victoria de su vida, donde usted juntamente con Cristo es crucificado. Usted mismo es crucificado y sepultada su vieja naturaleza, su mala manera de vivir. Es crucificada, muerta y sepultada para resucitar un nuevo hombre, una nueva mujer en la presencia de Dios por el poder del Espíritu Santo. Lo viejo y lo anterior, antes de conocer a Cristo, ha quedado crucificado en la cruz de Cristo. Lo malo y lo equivocado que era yo, quedó crucificado en la cruz de Cristo. Y mi vida también fue sepultada, ese viejo hombre, esa vida pasada. Pero ahora he resucitado con Cristo a una vida nueva, la vida con el Espíritu Santo, la vida en el Espíritu de Dios, la vida en su presencia. Y usted comenzará a vivir una vida radiante cuando vives en el Espíritu y no en la carne, no en sus pasiones, no en sus emociones, no en su raciocinio, no en sus pensamientos, sino en la mente de Cristo, en la mente de Dios. Somos más que vencedores. Tú eres más que vencedor y yo también, porque el Espíritu me ayuda. El Espíritu está en mí y está en ti para darte. Por eso tienes que consagrarte al Señor. Tienes que renunciar a vivir bajo tus propias fuerzas y vivir bajo las fuerzas de Dios. Levante sus manos y dígale al Espíritu Santo que se rinde a Él. Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, ven a este lugar, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, fluye, fluye ahora, Espíritu Santo. Fluye con tu presencia, fluye con el Alfa y la Omega, fluye, Espíritu Santo, el principio y el fin. Tú que intercedes con gemidos indecibles delante del Padre, que miras nuestras angustias, que percibes nuestras necesidades, Espíritu Santo, el Todopoderoso, que puedes percibir la fe y la confianza en la obra de Dios. Espíritu Santo, hoy manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, amado Dios. Quiero que gobiernes mi vida. Doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. En tu presencia, Espíritu Santo, nos colocamos ante el Padre y ante el Hijo. A
interceda por nosotros, ruega por nosotros, fluye tu presencia en nosotros. El principio Toma y el control, fin. ahora. Y al gran yo soy me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será. Y el gran yo soy me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Si me doy el sacrificio de alabanza a ti, Quiero que consagro a ti, ordenes mi caminar. oh Espíritu Santo. Que siempre viva. Tú es el que llevas la oración de tus siervos y de tus siervas y de tus hijos, Espíritu Santo, aleluya. Yo no sé cómo pedir, yo no sé cómo pedir. Oh Dios, tú me enseñas y me orientas, y tú estás para darme vida y darme fuego en tus huesos, fuego tuyo en mis venas, fuego, Señor, en mi ser, fuego de tu gracia. Fluye ahora, fluye en esta congregación, fluye poderosamente. Toma las vidas, toma los corazones, Espíritu Santo de Dios, toma las vidas, toma este tiempo, Señor amado, y produzca esa victoria, y produzca el querer y el hacer de la buena voluntad del Padre. Porque queremos ser como Abraham, queremos ser como Abraham, creerte a ti, Dios, creerte, tomar para sí lo que tú nos dices y las orientaciones que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón de parte tuya. Y tu palabra, Señor, expresa las promesas, y tu palabra nos orienta, amado Dios. Señor, diga esto en tu nombre, Padre, en tu nombre, Jesucristo, bajo la unción del Espíritu Santo, seré más que vencedor. Diga, seré más que vencedor en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier problema, porque el Espíritu Santo intercede desde la tierra al Padre, al Hijo, para que la gloria de Dios caiga sobre mi vida. Él sabe manejar mis necesidades. Espíritu Santo de Dios, estaré bajo tu gloria, bajo tu comunión, y tú te manifestarás, Espíritu Santo de Dios, y fluirás y traerás la gloria y la bendición, porque somos más que vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Fluye la presencia.